de todas las tropas que se monitoreaban, solo el 35 o 37% promedio de las tropas necesitaban tratamiento. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio 10 del podcast de La Vaca. Hoy vamos a estar con la primera parte de una entrevista que hicimos con Candela Cantón hace un par de meses. En esta primera parte vamos a hablar de qué es y cómo se produce la resistencia, cuál es la pérdida de kilogramos que hay y vamos a hablar un poco también sobre las combinaciones de antiparasitarios. Vamos con la entrevista. Hola a todos ahí los que están del otro lado, yo soy Candela Cantón, soy veterinaria, estoy en la Facultad de Tandil. El tema de mi doctorado fue combinaciones antihelmínticas, ¿sí? En bovinos, como una estrategia en este contexto de resistencia antihelmíntica, tanto para manejar la resistencia como para retrasar el desarrollo de resistencia. Y hoy en día, bueno, después de eso tuve un año de beca postdoctoral y a partir del año pasado estoy en la carrera de investigador de CONICET, de investigador asistente. En el laboratorio de farmacología, en el contexto del CIBETAN, que es el Centro de Investigación de Veterinaria de acá de Tandil. Siempre, lo que trabajamos es en estudios farmacoparasitológicos, mucho en combinaciones, porque es lo que yo vengo haciendo desde mi tesis doctoral, pero obviamente que a eso se le van agregando y ramificando de acuerdo a las necesidades y a lo que vaya surgiendo, como por ejemplo, cuando nos ramificamos hace un par de años en empezar a hacer ensayos de sarna, por una cuestión de que el medio lo demandaba, porque fue un gran problema y viene siendo un gran problema estos últimos años. Entonces, hacer ensayos para probar diferentes tratamientos para el control de la sarna, y después todos ensayos a campo, cosa de que farmacoparasitológicos, pero con infecciones naturales en bovinos, en hacerlos en campos comerciales, buscando que después sean aplicables al medio y tratar de buscar mejorar el control parasitario en el campo. Así que eso es un poco lo que hacemos hoy en día. No yo sola, obvio que esto tiene todo un grupo de gente, claro, que somos como 30 personas. Hay diferentes líneas, pero la línea más importante siempre ha sido la de antihelmínticos para parásitos gastrointestinales, para fasciola, hay otra línea de antimicrobianos. Entonces, sí, yo hablo por mí ahora, pero la realidad es que siempre hay un grupo atrás y tanto los ensayos cuando los vamos a hacer al campo o en su diseño o en escribir después los trabajos, somos todo un grupo, ¿no? Cande, y un poco para ir a la primera pregunta. A veces nos pasa que hacemos HPG, nos encontramos con valores con los cuales no trataríamos y nos agarra esta inseguridad, ¿no? De que como queremos hacer algo para no quedarnos con la duda y sabemos que esto puede generar resistencia. Entonces la pregunta es, ¿qué es la resistencia y cómo un parásito se transforma en un parásito resistente? Bien, mira, como definición muy básica de resistencia es la disminución de la eficacia de un antihelmíntico frente a una población parasitaria que antes era susceptible al mismo, ¿sí? Entonces, que vos antes se lo dabas, lo podías matar, hoy en día tiene menor efecto y no llegas a matarlo. Como una definición muy simple. Lo que vos decís es, a ver, algo de la idiosincrasia o cultura de cualquier productor ganadero y que realmente desde toda la vida se han hecho tratamientos antiparasitarios sin hacer un diagnóstico, sin tener en cuenta la epidemiología parasitaria, porque es algo que la realidad es que el veterinario muchas veces, en los últimos años cada vez se ha incorporado más a la decisión por ahí de aplicar o no un antiparasitario y por el tema diagnóstico que es fundamental. Pero la realidad es que por mucho tiempo eso realmente lo maneja el productor, va a la veterinaria, compra y trata porque le parece que están para tratar. Que ojo que muchas veces tiene razón. O sea, sí. No es que estoy diciendo que no, claramente que muchas veces tiene razón. Pero esto de tener una alta frecuencia de tratamientos por ahí sin necesitarlo, es una de las cosas fundamentales por las cuales se ha desarrollado tanto la resistencia y es un problema muy importante para la medicina veterinaria mundial, te diría. O sea, no es solo acá, hoy en día, tanto en ovinos como en bovinos. Y un parásito, vos me preguntabas
¿Cómo un parásito se hace resistente? Mira, yo no soy especialista en genética, ni mucho menos, pero básicamente un parásito se puede hacer resistente porque se generó una mutación de novo, que se llama así cuando es una nueva mutación, que en realidad son las más raras, ¿sí? Que se generen de la nada. Si no, lo más probable es que sea como por una variación genética, algo que el parásito ya tenía preexistente, que por alguna causa cambió esa frecuencia, como por ejemplo muchos tratamientos, ¿sí? Que presionaron para que el parásito se vuelva resistente genéticamente, o también puede ser por la incorporación de genes de resistencia de otra población parasitaria. Esto se da mucho, por ejemplo, cuando, ahora por ahí se da menos, pero en los últimos años se dio mucho cuando uno traía, muchos campos traían animales del norte a la pampa húmeda, ¿sí? Entonces, animales del norte que lo más probable y la mayoría traía cepas de parásitos gastrointestinales resistentes. ¿Por qué? Porque en el norte, obviamente que el principal problema es la garrapata. No, los parásitos gastrointestinales son un problema, pero están en segunda instancia. Entonces, en el afán de tratar garrapata, se usaba mucha ivermectina, de larga acción, que encima es la de mayor problema a la hora de hacer presión de selección de resistencia, por las altas concentraciones. Entonces, y por lo que dura en el organismo, no me voy a meter en eso, porque si no nos ramificamos mucho. Sí. Bueno, entonces, traes animales con parásitos resistentes a campos de la pampa húmeda, que por ahí no tenían, y si vos no le haces un tratamiento eficaz a la entrada, ¿sí? Esos parásitos los importaste a tu campo de la nada. Capaz que venías haciendo las cosas bien o no tenías, pero esa población ya se empieza después a reproducir con tu población parasitaria que estaba en el campo y ya genera descendencia resistente, digamos. Hay muchas causas y muchos factores que afectan a la resistencia, pero está muy identificado que dos de los más importantes son la frecuencia de tratamientos, esto de la alta frecuencia y tratar irracionalmente y muy seguido, ¿sí? sin diagnóstico o sin tener en cuenta la epidemiología, o sin un control profesional, ¿sí? Porque el veterinario decida si hay que tratar o no. Y después, algo que cada vez se está hablando más y a nivel mundial está comprobadísimo que es muy importante, que es la población parasitaria en refugio. Lo peor que hay muchos que hay problemas de resistencia y no lo saben. ¿Por qué? Porque la principal pérdida en una parasitosis, por ahí me voy a ir a lo básico, es la pérdida subclínica, ¿sí? Es la que yo no veo. Entonces, porque cuando el animal llegó con una super diarrea y está lleno de parásitos, y ya estoy retarde, ya perdí un montón de kilos. Entonces es la que no veo. Por eso es importante el control. Sí, porque por ahí estás encerrando cada tanto y poniendo una ivermectina y ni te enteraste que no están dando. Exactamente, que no está funcionando, o le voy a consultar al veterinario cuando ya es muy tarde y ya me doy cuenta de que el animal no mejoró, que perdió condición corporal y que le di ivermectina y que no cambió en nada, pero ya es tarde. La idea es poder controlarlo, adelantarme a eso, no llegar a ese paso, ¿sí? Hicimos un trabajo hace unos 2 años para medir el impacto productivo de la resistencia, ¿sí? ¿Cuántos kilos yo dejaba de ganar por dar una ivermectina que no tenía eficacia? En este caso era un campo que tenía un 30 y pico, 40% de eficacia. Cuando me refiero a esto, aclaro, cuando uno hace un test de reducción, que la reducción es la reducción de huevos de huevos de parásitos antes y post tratamiento, la eficacia tiene que estar por arriba del 90%. ¿Sí? Ese porcentaje de reducción tiene que estar por arriba del 90% para que la droga sea eficaz. 90 o 95, porque en ovino se usa 95 y hay unas nuevas guías que están saliendo ahora en internacionales que nos guiamos por esa, que lo más probable es que salgan en el 95% de reducción. Hoy en día tomamos el 90%, entonces, en este caso la ivermectina tenía un 35-40, o sea, realmente funcionaba mal. Y entonces comparamos ese tratamiento con, en este caso usamos una combinación de ivermectina más ricobendazol, que el ricobendazol sí tiene una eficacia, que esa eficacia era el 98%, los dos juntos. Y tuvimos una diferencia en 90 días de 17 kilos entre
grupo tratado con ivermectina y el grupo tratado con el tratamiento más eficaz. Como para demostrar que realmente, si yo no sé que tengo resistencia y estoy usando un antiparasitario con problemas de resistencia, realmente estoy perdiendo, o mejor dicho, dejando de ganar kilos por un tratamiento inadecuado. Sí, porque ni siquiera es que te ahorraste el encierre, ni el tratamiento, ni nada. O sea, no, solamente hiciste por mala todo. Lo mismo que, por ejemplo, en mi tesina analizamos todo un sistema de monitoreo que se hacía en la veterinaria en Bolívar, donde yo estaba, con los Vedatú, que aprovecho a agradecerles que realmente empecé un poco con toda la parte de monitoreo y parásitos por ello, Joaquín. La realidad es que, claro, empezábamos a ver que de todas las tropas que se monitoreaban, en promedio, esto me lo acuerdo porque me acuerdo justo este número, siempre lo resalto, solo el 35 o 37% promedio de las tropas necesitaban tratamiento. Si yo no hago ese monitoreo, y no, yo esto digo es un promedio de muchos campos y de muchos años, ¿sí? De monitoreo. Si yo no monitoreo y no hago un HPG como mínimo, un HPG diagnóstico, estoy tratando un montón de animales que por ahí no lo necesitan. No necesitan. Lo mismo que me pasaba antes, por ahí uso una ivermectina y no me está funcionando y no lo veo. Si el problema no es muy grave, que la idea es no llegar a eso. Y lo mismo cuando trato sin saber, muchas veces no lo estoy necesitando. Y económicamente, si uno después pone en la balanza tratar tantas veces en el año o sistemáticamente, entre los encierros de los animales, la droga, y hacer un monitoreo y tratar realmente cuando el animal lo requiera por diagnóstico, realmente uno termina perdiendo plata cuando lo hace sistemáticamente sin diagnóstico. Y además que no es un control sustentable, ¿no? Porque estoy haciendo una presión de selección para generar resistencia rápidamente. Y la idea es buscar hacer algún control sustentable en el tiempo. Exacto. No, aparte simplificás también un poco el sistema, porque parece que uno complejiza porque metés el monitoreo, pero en realidad no, o sea, te ahorrás, si monitoreas, por ahí te ahorrás el encierre, capaz que haces uno bien encerrado, entonces reducción todo, pero haces después monitoreo normal y no tenés que estar encerrando. Fundamental que el veterinario se involucre en la toma de decisión de si hay que dar un antiparasitario o no, si lo requiere, proponer hacer un monitoreo. Yo entiendo que por ahí, o sea, si uno está en la diaria de actividad privada, de que te tenés que llegar y ponerte a hacer el HPG, pero por lo menos proponer hacer un monitoreo, después le mandás eso a un laboratorio que analice el HPG, pero después uno poder tomar la decisión si están para dar antiparasitario o no. Y me parece que también eso jerarquiza a la profesión de que se puede involucrar en el control parasitario del campo, de su cliente, digamos. Sí, se puede y se tiene que. Sí, fundamental. A ver, todo esto, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las combinaciones y que son una estrategia útil y que pueden servir, pero con diagnóstico, y involucrando otras estrategias, teniendo en cuenta el refugio, eso requiere sí o sí que el veterinario esté involucrado en esa toma de decisión. Tanto para el diagnóstico, para decidir, para poder mandar a hacer un copro, pero interpretarlo y decir si, bueno, acá puedo combinar este antiparasitario con este otro antiparasitario porque tengo estos géneros que son resistentes. Todo eso sería una tarea del veterinario y está buenísimo que el vete del campo se pueda involucrar y se involucre en esa decisión. Bueno, hablando de los grupos de antiparasitarios y que vos trabajás en esto, ¿cómo es el tema de las combinaciones? Bien. Qué pregunta, Meli. Las combinaciones combinaciones, me refiero a combinaciones nematodicidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno puede combinar para aumentar el espectro. Ponele, cuando uno combina una lactona con un faciolicida. Bueno, no.
nos vamos a referir a combinaciones nematodicidas, quiere decir combinaciones para controlar nemátodos gastrointestinales. Es una estrategia que se ha propuesto y se ha probado ¿para qué sirve? Para retrasar el desarrollo de resistencia, ¿sí? Y para controlar, puede ser principalmente para retrasar el desarrollo de resistencia y también para manejar, y no me están viendo, pero lo digo entre comillas, cuando tengo ya resistencia en el campo, ¿sí? ¿Por qué? Muchas cosas tienen el tema de las combinaciones. Primero que cuando yo voy a combinar diferentes antihelmínticos, tienen que ser de diferentes grupos químicos. ¿Por qué? Porque lo que yo busco es que un parásito que es resistente si yo combino dos grupos, ¿sí? Por ejemplo, ivermectina más ricobendazol o ivermectina más levamisol, ¿sí? O las que quieran, pero por dar un ejemplo, la idea es que un parásito, un bovino tiene diferentes géneros parasitarios, ¿sí? Dentro del animal. Por ejemplo, Coperia, Ostertagia, Oesophagostomus, Trichostronchulus, ¿sí? Hay Moncus, hay varios géneros. Entonces la idea es que un género que es resistente a un grupo químico no sea resistente al otro, entonces se complementen la acción de la eficacia contra diferentes géneros cuando yo combino. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Que yo mate a un parásito con un antiparasitario y a otro género con otro, ¿sí? Y se complementen. ¿Por qué? Porque los hay, pero son en mucha menor proporción los géneros parasitarios que son multiresistentes. Tenemos ejemplos. Yo tengo algún campo que tenemos Coperia, que es tanto resistente a lactonas como a ivermectina como a ricobendazol. Entonces puede pasar, pero en general son los casos más raros. Obviamente que uno no esperaría tener muchos géneros multiresistentes, porque si no estaría perdiendo la eficacia de las combinaciones. Otra cosa que busca la combinación es maximizar al máximo la eficacia, ¿sí? En general, todos los estudios que hay, la mayoría es difícil llegar a un sinergismo, ¿sí? Y lo que hay son adiciones, ¿sí? Las interacciones farmacodinámicas son de adición, entonces uno logra mayor eficacia. Por ejemplo, si con una ivermectina tenía un 85%, el ricobendazol tengo el 90%, la combinación me llegó capaz que el 98%. Tengo ejemplos reales después para hacerlo, lo estoy ahora suponiendo. Entonces, ¿cuál sería la teoría de la combinación y por qué sirven? Porque yo combinando, muchos menos parásitos sobreviven al tratamiento. Entonces, si muchos menos parásitos sobreviven al tratamiento, estaría necesitando un grafiquito en este momento para explicarlo mejor, se retrasa el desarrollo de resistencia, ¿sí? Porque yo tengo mucha menos población resistente o que sobrevive al tratamiento en el campo. Entonces, así retraso el desarrollo, ¿sí? Mucho menos parásitos sobreviven al tratamiento. Fundamental esto de usarlo de grupos químicos diferentes. Otra de las cosas que les puedo decir de las combinaciones, que con nuestros resultados hemos probado, por ejemplo, ivermectina más ricobendazol en diferentes escenarios, inclusive cuando ya tengo resistencia en el campo a los dos antiparasitarios, que no sería lo ideal. Lo que pasa ¿qué nos pasa? Y como pasa en el mundo, ¿cómo encontramos hoy en día en Argentina un campo susceptible a ivermectina? La mayoría de los campos, la realidad, son resistentes a ivermectina, ¿sí? Hablo del campo porque cuando uno habla de resistencia, habla del campo resistente, ¿sí? Pueden pasar diferentes animales, pero yo la carga parasitaria la tengo en el campo. Entonces, excepto que obviamente que dé vuelta todas las pasturas o los campos naturales que vayan a agricultura, pero en general la resistencia la tengo en el campo y hasta el momento no hay nada que yo pueda matar a todo lo que haya, a las larvas que hay y toda la carga parasitaria que hay en el campo, ¿sí? Entonces, cuando yo digo el campo es resistente a tal droga, es el establecimiento entero. Entonces, la condición ideal sería, para usar una combinación, sería previo a que se desarrolle resistencia, ¿sí? Justamente para esto, para ir retrasando el desarrollo porque muchos menos parásitos sobreviven al tratamiento. Esto nos pasó, por ejemplo, cuando combinamos ricobendazol con levamisol,
que en los últimos estudios que se hicieron, un estudio grande que se hizo en 7 provincias, que hizo el INTA, participó la Facultad de Tandil, bueno, y muchos grupos de parasitología, analizaron 62 campos, encontraron resistencia en el 95% de los campos, de esos 93% ivermectina, o sea, y solo el 27% a ricobendazol, que cada vez lamentablemente vemos más resistencia a ricobendazol, y por suerte, por el momento, sin resistencia, o sea, no se reportó resistencia al levamisol, ¿sí? En ovinos hay un montón de resistencia al levamisol, o sea que no es que no pueda pasar, pero por el momento no tenemos. Por eso es una droga muy vieja, porque realmente es una de las primeras que salió en el mercado, pero que hoy en día se usa un montón porque es altamente eficaz. También la droga, la farmacocinética de la droga, que dura muy poco en el animal y a las 24 horas ya se eliminó completamente, 24 o 30 horas del animal, eso hace que ayude a que se desarrolle hay menor presión de selección sobre los parásitos, entonces hay menos probabilidad de desarrollar resistencia. Bueno, probamos ricobendazol más levamisol con altas eficacias individuales, entonces con la combinación logramos un 100% de eficacia. Entonces eso sería lo ideal. Pero ¿qué pasa? No, si yo cualquier lactona que incluya en la combinación, es muy probable que esa ivermectina, ponele, que es lo más común, ya tenga parásitos resistentes a esa ivermectina. No quiere decir que no se pueda usar. Obviamente que hay que hacerlo con diagnóstico. Lo principal para usar las combinaciones es tener un diagnóstico y saber qué géneros parasitarios yo tengo resistente en el campo. Porque tenemos campos, por ejemplo, que usamos ivermectina más ricobendazol, pero ¿por qué? Porque yo tengo Copelia resistente a ivermectina, que es el principal género que uno encuentra resistente a ivermectina, a las lactonas, y tengo Ostertagia resistente a ricobendazol. Entonces, y 100% de eficacia de Ostertagia para ivermectina, y 100%, no 100, pero 90 y pico por ciento de eficacia de ricobendazol a Copelia. Entonces, ahí logro el efecto complementario que uno busca, ¿sí? Por género. Pero ojo, que si yo tengo campos, que tengo parásitos multiresistentes, ojo, porque yo puedo generar más multiresistencia y más presión. Entonces, yo creo que son una estrategia útil, pero con diagnóstico, o sea, saber a qué estoy aplicando, qué géneros resistentes tengo en el campo, o sea, cómo funcionan los antiparasitarios en el campo, al menos poder hacer, yo mucho a los veterinarios así que hablo y con amigos y con veterinarios del medio, hacer un test de reducción en un campo como un diagnóstico de situación del campo es recontra útil. Es verdad que hay que encerrar los animales, son los 2 encierres, pero al menos, si uno no hace el test de reducción, hacer chequeos de tratamiento, ¿sí? Aplicar si vos haces, obviamente, monitoreo de HPG, aunque sea de vez en cuando, lo ideal sería cada 30 días, pero aunque sea cada vez en cuando. Bueno, decidiste aplicar un tratamiento y bueno, después un HPG más y por lo menos haces un chequeo, ¿sí? Entonces sabés cómo anduvo ese tratamiento en el campo. Si te sale algún conteo alto, poder hacer un coprocultivo, entonces sabés qué género es resistente. Y todo esto digo de monitoreo a campo, hacer un chequeo a campo como uno hace monitoreo de va a buscar las muestras sin tener que encerrar los animales. Aunque sea eso, sea lo mínimo. Después, si se puede hacer un test de reducción, buenísimo y bienvenido sea, sería lo ideal, porque uno lo hace con conteos individuales antes y después del tratamiento y sabe qué eficacia real tienen cada una. Real, a ver, es la eficacia por test de reducción. La real sería la eficacia controlada, pero sabemos que a campo la eficacia controlada es con matando animales, o sea, faenando animales y contando parásitos adultos. Sabemos que eso a campo no se puede hacer, obviamente. Sí. No va a ganar muchos amigos, sí. No, por eso. Entonces, yo creo que volviendo a las combinaciones, son una estrategia útil, pero haciéndola con diagnóstico, sabiendo qué voy a combinar y por qué, y teniendo en cuenta, por ejemplo, como volviendo a lo del refugio que hablaba hoy, de tener algunas otras consideraciones y no solo aplicar el antiparasitario y nada más. Yo entiendo que
una vez en el campo es difícil por ahí implementarlo y uno lo dice y después cuando lo vas a hacer a campo no es tan fácil, pero por lo menos haciendo diagnóstico de HPG, esto de los coprocultivos, alguno, aunque sea para saber qué géneros me están sobreviviendo a los tratamientos, o esas cosas mínimas, aunque sea lo mínimo, para saber en qué situación estoy y ahí sí decir, bueno, puedo combinar esto con esto porque estoy en este nivel de resistencia o tengo estos géneros resistentes. No está bueno, obviamente, uno lo dice y después por ahí en la práctica es más difícil hacerlo, vuelvo a decir, pero realmente es necesario. No está bueno usar las combinaciones a ciegas, ¿sí? Sin saber en qué situación estoy, sin saber... ¿Cuánto tiempo podemos hacer lo mismo que con la ivermectina, digamos? La empezamos a usar mal y cuánto tardamos en generar la resistencia también. Tal cual, obvio que ese es un riesgo importante de que si yo la uso irracionalmente, sin un diagnóstico, y ir controlando de cómo funciona, si yo uso una misma combinación irracionalmente, el tiempo en general parásitos multiresistentes es muy corto, y más si yo tengo una resistencia previa. Entonces, son una estrategia muy útil, en otros países se usan un montón, como por ejemplo en Nueva Zelanda está lleno de combinaciones, bueno, en el mercado, no digo que sea lo ideal acá, pero es una estrategia que se puede usar, hay muchos trabajos de campo, muchos de modelos de simulación y muchos trabajos de campo que sustentan el uso de las combinaciones como una estrategia para retrasar, pero me parece que no puede ser a ciegas, no de voy, compro y le doy y sin saber nada. La realidad es que, obviamente, que está bien, ¿qué vamos a decir nosotros, no? Pero la realidad es que no hay que hacer eso en lo posible. Y saber sobre qué población parasitaria yo estoy, a qué estoy tratando, básicamente. Me parece que eso es fundamental, pero vuelvo a insistir que es una buena estrategia. No, aparte, como vos decías, o sea, se puede hacer un muestreo a campo, no hay razón para no hay excusa, no es que no hay razón, no hay excusa para no, Cuando por lo menos pegar una miradita medio rústica, pero aunque sea una miradita. Y un monitoreo a campo de juntar las muestras en el potrero, ni siquiera tener que encerrar los animales, tener un HPG previo y si se puede, en general, para las lactonas uno tiene más ventana para hacer un chequeo post-tratamiento, pero entre 15 días y 20 días, para Moxidectin está indicado por ahí 20, 21 días, mejor, por la duración por la droga, la idiosincrasia de la droga. Rincobendazol y levamisol lo puedo hacer antes, lo puedo hacer a los 10 días, a la semana 10 días, ¿sí? Porque son antihelmínticos que se van muy rápido de la cinética de la droga, hace que en 24, 48 horas en el caso de ricobendazol ya no tenga más. Entonces, lo que hace es mata lo que está en el momento, rico como levamisol. En cambio, lo que tienen las lactonas tienen lo que se llama persistencia antiparasitaria, ¿sí? Que como duran mucho más en el organismo, lo que pasa es que no tengo que tener resistencia. Y hoy en día, lamentablemente, cada vez hay más campos con resistencia. Bueno, eso fue todo por hoy. Acordate que la segunda parte de esta entrevista va a estar en el episodio que viene, donde vamos a hablar sobre el concepto de refugio en parásitos, también sobre las nuevas cosas que están investigando y bueno, otro par de temas que nos quedaron afuera de este programa. Así que bueno, nos vemos por ahí y que tengas muy buena semana. El podcast de la vaca es una producción de Campo y Medio. Encontranos en campoymedio.com o en nuestras redes como @campoymedio y @lavaca. ¿Buscás trabajo de ingeniero agrónomo, veterinario o trabajo en general? Seguinos en Instagram como @laburosing, @laburosvet y @laburoscampo o entrá a campoymedio.com/laburos. Si sos un emprendedor o estás por empezar un emprendimiento en el agro, te invitamos a seguir Agroemprendedores, un proyecto que realizamos en conjunto con Agrónomas Argentinas y Campo y Medio para conocer emprendedores del sector y así aprender a emprender dentro del agro. Si querés enterarte de todos los eventos, charlas y cursos del sector, tenés que seguir Agenda Agropecuaria. Encontrarnos en Instagram como @agendaagropecuaria o entrá a campoymedio.com/agenda-agropecuaria. Si precisas un veterinario de urgencias en el campo, encontrarlo en Directorio Veterinario. Estamos en Instagram como @directorio.veterinario y si no en la página
campoymedio.com/directorio-veterinario. Muchas gracias por quedarte hasta acá. Todas estas publicidades son de proyectos nuestros. Si querés publicitar en este programa, escribinos a campoanimal@gmail.com.